Muy buenas chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Bienvenidos a una nueva cápsula dentro de este diploma de Fisiología Clínica del Ejercicio. En esta ocasión vamos a hablar un poco respecto a lo que son las adaptaciones generadas por el entrenamiento, adaptaciones en el músculo esquelético, adaptaciones a nivel del músculo cardíaco y también aquellas adaptaciones que tienen que ver con la mejoría de la función endotelial. Sabemos que el ejercicio va a generar respuestas en todos los tejidos del organismo, ¿sí? Y que estas respuestas, siempre y cuando el ejercicio sea estructurado y sea bien planificado y ejecutado, la sumatoria de esas respuestas del organismo en cada una de las sesiones va a ir generando adaptaciones. Diferentes adaptaciones, podemos ver adaptaciones a nivel del músculo cardíaco, a nivel de los pulmones, a nivel de lo que es la función endotelial, la musculatura periférica, reducción del estado preinflamatorio, de la resistencia a la insulina, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en esta cápsula principalmente nos vamos a centrar en aquellas adaptaciones que tienen que ver con una mejoría de la salud cardiovascular. Y fíjense que puede ir tanto por el ejercicio como también por el lado de la actividad física. Idealmente es aconsejable buscar un equilibrio entre ejercicio y nivel de actividad física. Antes de comenzar a desarrollar cuáles son las diferentes adaptaciones y adaptaciones centrales y periféricas, es muy importante hacer un breve repaso de lo que son las diferentes variables que componen la función cardíaca: precarga, poscarga, contractilidad y frecuencia o ritmo cardíaco. Sabrán ustedes que la precarga es la presión a la que se someten las fibras musculares justo antes de que se contraigan, y que esta presión va a estar determinada principalmente por el volumen de sangre que regresa al corazón a través de los vasos. Bien, luego tenemos la poscarga, que se refiere a la resistencia que este ventrículo izquierdo debe superar, debe vencer para poder eyectar la sangre. ¿Sí? Es la presión necesaria para poder abrir esta válvula aórtica y que la sangre salga eyectada. ¿Sí? Normalmente esta presión está determinada por la resistencia vascular periférica y por la presión arterial. Luego tenemos la contractilidad, que es la capacidad intrínseca del músculo cardíaco para contraerse y que normalmente está influenciado tanto por la pre como por la poscarga. Y por último, la frecuencia cardíaca, que es la cantidad de veces que el corazón se contrae, normalmente en 60 segundos, ¿no? Un minuto, y que esta frecuencia cardíaca a su vez puede influenciar tanto la pre como la post como la contractilidad en función si aumenta o disminuye. Por lo tanto, verán acá precarga, poscarga, contractilidad, frecuencia cardíaca, y aparece un nuevo concepto, que es este concepto de gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre, ¿sí? La cantidad de sangre que se eyecta en cada ciclo cardíaco, ¿sí? Es ese volumen de sangre que el corazón bombea por minuto, ¿sí? No por ciclo cardíaco, por minuto, ¿sí? Es una medida muy importante de lo que es la función cardíaca, y este gasto cardíaco lógicamente está íntimamente relacionado con el ejercicio, ¿sí? ¿Cómo se conoce el gasto cardíaco? Se conoce por la multiplicación entre frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Bien, a su vez, fíjense que el volumen sistólico está determinado también por estos valores variables, que acabamos de ver: carga, poscarga y también la contractilidad, ¿sí? Eh, el aumento del gasto cardíaco va a resultar de básicamente un aumento tanto de la frecuencia cardíaca como del volumen sistólico. Hay una relación de linealidad a la intensidad hasta aproximadamente un 60-70% del VO2 max. Luego, cerca del 80-90% hay una estabilización, ¿sí?, de estos parámetros de frecuencia cardíaca y de volumen sistólico, y en esfuerzos máximos puede haber una caída del gasto cardíaco por una taquicardia excesiva que puede generar un menor volumen diastólico y por ende una caída del volumen sistólico. Fíjense, acá pueden ver en trazado cómo este volumen sistólico, la cinética es aumento progresivo, luego entra en una meseta y al final puede caer por esto que hablábamos
del volumen diastólico, ¿sí? Este volumen sistólico es el factor más importante en las diferencias de VO2 max en la comparación de sujetos, sobre todo en deportistas, ¿sí? Por la variación que hay en el llenado ventricular, y está normalmente determinado el volumen sistólico por el mecanismo de Frank-Starling, ¿sí? Que este mecanismo nos habla de que cuanto más se estira el músculo cardíaco durante la diástole, ¿sí? Durante la relajación, más volumen de sangre va a ingresar al corazón y por ende mayor va a ser la posterior sístole, ¿sí? La posterior contracción del músculo cardíaco. Pero también el volumen sistólico está limitado por la poscarga y por la contractilidad, ¿sí? Estos tres mecanismos suelen tener algún tipo de limitación en el volumen sistólico durante el ejercicio físico. Por otro lado, la otra variable que teníamos era la frecuencia cardíaca, que depende de la influencia del sistema neurovegetativo. Es el factor más importante del aumento del gasto cardíaco y acá pueden entender por qué. Fíjense que si hacemos una prueba incremental, en este caso una prueba que tuvo una duración de 21 minutos, fíjense que la frecuencia cardíaca prácticamente sigue la misma linealidad, la misma cinética de la intensidad. Por lo tanto, lógicamente, si hablamos de gasto cardíaco y entendiendo que el volumen sistólico, por una cuestión estructural, va a estar limitado, la frecuencia cardíaca va a ser la variable más importante del aumento del gasto cardíaco. Esta variable de frecuencia cardíaca hacia el final puede llegar a tener una meseta o incluso una caída, también producto de esa alta intensidad, ¿no? Y las alteraciones que se generan en el ciclo cardíaco. Bien, pasamos a lo que son las adaptaciones al ejercicio. Antes de entrar en aquellas adaptaciones a nivel cardiovascular, es importante ver qué pasa a nivel de la musculatura periférica, ¿sí? Y antes de las adaptaciones musculares, lo que vamos a tener son las adaptaciones neurales. ¿Por qué? Porque la mejora de la fuerza puede conseguirse sin cambios estructurales en el músculo, por ejemplo, cierto grado de hipertrofia, ¿no? Con aumento del diámetro de la sección transversal, pero no sin cambio ni adaptaciones neurales. Estos cambios o adaptaciones neurales tienen que ver con una mejoría de la eficiencia de los patrones de reclutamiento neural, ¿sí? De las unidades motoras, mejoras en la activación del sistema nervioso central, mejoras en la sincronización de esas unidades motoras. También hay el enlentecimiento de los reflejos inhibidores neurales y una inhibición de los órganos tendinosos de Golgi. Bien, esto lo que va a generar a nivel muscular son por un lado, lo que es la estimulación de las células satélites, ¿sí? Los mioblastos, porque durante el ejercicio se producen microlesiones, ¿sí? En las fibras musculares. Estas lesiones van a activar las células satélites que se multiplican y se fusionan con las fibras musculares dañadas para promover la reparación y el crecimiento, ¿sí? Esta estimulación de las células satélites es esencial, es fundamental para la hipertrofia muscular, ¿bien? Pero esto lógicamente conlleva tiempo. Y por otro lado tenemos la estimulación de la síntesis proteica, porque durante el ejercicio se produce un desequilibrio entre la síntesis y la degradación de las proteínas musculares, ¿ok? La estimulación adecuada del tejido muscular va a promover un aumento neto en lo que es la síntesis proteica. Y esta síntesis proteica es esencial para lo que es la reparación, crecimiento y aquellas adaptaciones musculares en respuesta al ejercicio físico. ¿Cuáles son estas adaptaciones musculares? Bueno, todas aquellas adaptaciones que tienen que ver principalmente con el número y tamaño y también con la fuerza. Fíjense, hipertrofia muscular, aumento del número y tamaño de las fibras musculares, aumento del número y tamaño de las miofibrillas, aumento del número de filamentos de actina y miosina, aumento del sarcoplasma y un mayor tejido conectivo también dentro de ese músculo. Si vemos esta gráfica o estas imágenes, A y B, mismo sujeto, fíjense cómo el entrenamiento induce cambios que tienen que ver con el número, tamaño y también con la redistribución de las fibras musculares. En este gráfico creo que van a terminar de entender este concepto de
primero se dan estas adaptaciones neurales, fíjense acá, eje X tenemos tiempo en semanas, adaptaciones neurales, y luego con el correr del tiempo empiezan estas adaptaciones a nivel de la musculatura que tienen que ver con la hipertrofia muscular. La fuerza se empieza a aumentar desde la primera semana de entrenamiento, ¿sí? Y luego continúa junto con el aumento de la hipertrofia muscular. Estas adaptaciones neurales van a entrar en una meseta. Ok, pasando ya a lo que son las adaptaciones cardiovasculares. Muy importante recordar esta gráfica de Wasserman, ¿sí? La relación que hay entre sistema pulmonar, sistema cardíaco y la musculatura periférica. Dentro de la musculatura periférica tenemos la función mitocondrial. Recuerden que tener un VO2 elevado, ¿sí? Un VO2 max, que es la máxima capacidad de absorber, transportar y utilizar el oxígeno por unidad de tiempo, nos habla de que nuestro corazón tiene un ventrículo izquierdo capaz de bombear sangre al resto del organismo de forma efectiva, que los pulmones realizan un intercambio gaseoso óptimo, que nuestra sangre es capaz de transportar una gran cantidad de oxígeno dentro de sus glóbulos rojos y que las mitocondrias pueden utilizar una gran cantidad de oxígeno a un ritmo elevado. Y acá, fíjense que la fórmula para calcular el VO2 max tiene que ver con el gasto cardíaco, que ya sabemos que es volumen sistólico por frecuencia cardíaca, pero también se multiplica por la diferencia arteriovenosa de oxígeno, ¿no? Y estas adaptaciones periféricas que también van a contribuir a la mejoría del consumo de oxígeno. Vamos a desarrollar algunas de las adaptaciones centrales. Primero tenemos la disminución de la frecuencia cardíaca. Fíjense que con el ejercicio lo que se va a generar, ¿sí? El ejercicio físico puede resultar en una disminución de la frecuencia cardíaca de reposo, en algunas personas incluso llegando por debajo de 50, 60 latidos por minuto. Esto se debe a un aumento de la eficiencia del corazón para bombear sangre y también a una mejoría de lo que es la regulación del sistema nervioso autónomo. Bien, el corazón se vuelve más fuerte, puede bombear más sangre, lo que reduce la necesidad de una frecuencia cardíaca alta en reposo. Y también hay dos adaptaciones que están íntimamente relacionadas entre sí: el aumento del tiempo del llenado diastólico y el aumento del volumen sistólico. ¿Por qué? Porque estas adaptaciones a nivel de nuestro corazón lo que va a hacer es que haya un aumento del volumen sistólico, por ende en cada latido cardíaco va a entrar más sangre porque se va a distender más, y si entra más volumen va a salir más sangre eyectada. Por lo tanto, si tengo una mayor eficiencia a nivel de la bomba cardíaca, la frecuencia cardíaca va a ser menor. Y fíjense cómo en sujetos desentrenados, como está bien vertical lo que es la cinética, ¿no? El aumento de la frecuencia cardíaca a medida que aumenta el consumo de oxígeno, pero con el entrenamiento lo que hacemos es llevarla hacia abajo y hacia la derecha, aplanar esta curva. Y esto es muy importante en pacientes que tienen enfermedad coronaria y angina de pecho, porque estas alteraciones en la perfusión miocárdica, alteración en la función diastólica, en la función sistólica y en el electro, tienen que ver con el consumo de oxígeno miocárdico. Y el consumo de oxígeno miocárdico está relacionado con dos variables, que por un lado es la frecuencia cardíaca y por otro lado es la tensión arterial. Por lo tanto, si yo reduzco la frecuencia cardíaca, voy a evitar o quizás posponer este umbral isquémico que puede llegar a aparecer a una determinada carga de ejercicio, ¿sí? Porque si yo tengo una curva más aplanada, esa frecuencia cardíaca la voy a alcanzar más a posterior. Bien, otras adaptaciones centrales: aumento de los volúmenes y cavidades cardíacas y también aumento del grosor de las paredes. Es el fenómeno más determinante en lo que es la mejoría del gasto cardíaco. Se registra a través de evidencia imagenológica, ¿sí? Un ecocardio, por ejemplo, y acá en este estudio del 2019 de Javid y colaboradores, muy interesantemente lo que se hizo fue comparar sujetos sedentarios, sujetos, bueno, en este caso tomaron agricultores de subsistencia, ¿sí? Que eran personas que lógicamente para poder vivir tenían que tener un nivel de actividad física elevado, un nivel de entrenamiento elevado, y también con los chimpancés, que los chimpancés son animales que
normalmente no realizan actividades de tipo de resistencia, ¿sí? Actividades que tienen que ser a baja intensidad, baja, moderada intensidad y sostenidas en el tiempo. Normalmente están mucho tiempo en actividades, en posiciones sedentarias. Bien, pero nos vamos a focalizar en la comparativa de sujetos sedentarios y sujetos activos. Y fíjense la diferencia que hay, ¿no? Como esta cavidad tiene más un engrosamiento de las paredes y una reducción del volumen, ¿no? Una hipertrofia concéntrica. Y acá lo que hay, podríamos decir que también hay un aumento del grosor, pero quizá no tan marcado como acá, pero lo más importante está en esto, ¿no? Fíjense cómo el volumen es diferente, ¿sí? Esta cavidad es más grande, más alargada, por lo tanto acá va a entrar más sangre, y si entra más sangre va a salir más sangre eyectada, ¿sí? Lo que va a hacer que la bomba cardíaca sea más eficiente. Luego tenemos el aumento del volumen latido, acá podemos ver cómo es el ciclo cardíaco, ¿no? Volumen, presión, baja el volumen y baja la presión. Aquellas adaptaciones que se van a generar tienen que ver con el volumen telediastólico, que se refiere al incremento del volumen de sangre en el ventrículo durante la fase de llenado diastólico, es decir, en el momento que el corazón se relaja y se llena de sangre antes de la contracción, hay un aumento de este volumen, hay un aumento de la distensibilidad que se relaciona con la capacidad del ventrículo para estirarse, para expandirse durante la diástole, haciendo que ingrese más sangre, y hay un aumento de la función diastólica, ¿sí? Tanto el aumento del volumen telediastólico como la mejoría de la distensibilidad van a mejorar la función diastólica del corazón, ¿bien? Siendo que esta gráfica vaya más hacia la derecha porque va a poder meter más volumen y no va a necesitar más presión, ¿sí? Incluso esta gráfica de presión puede estar un poco más, más disminuida, ¿sí? Más baja. Y por último, la mejora de lo que es la perfusión miocárdica, ¿sí? El VO2 miocárdico, el consumo de oxígeno miocárdico, por diferentes mecanismos, ¿no? Fíjense, acá en esta imagen lo que se hizo fue se extrajo, ¿no? Todo lo que es el músculo cardíaco, las válvulas y demás, y fíjense cómo es la anatomía de lo que es la perfusión, cómo hay arterias de gran calibre que luego se van haciendo cada vez más, más finitas, más angostas, para perfundir todo el territorio miocárdico. Con el ejercicio lo que hay es un aumento del flujo sanguíneo coronario y capilar, ¿sí? Llega más sangre, hay un aumento de la densidad capilar, hay un aumento del metabolismo miocárdico y también hay una neoformación de vasos colaterales, que esto durante mucho tiempo estuvo un poco desarrollado por la literatura y luego empezó a aparecer evidencia un poco contradictoria, pero ya hoy por hoy se puede hablar de esto, ¿no? De un fenómeno de angiogénesis con una, un crecimiento, ¿sí? Una neoformación de vasos con esta circulación colateral, y creo que acá lo van a terminar de entender bien, ¿no? Fíjense cómo este árbol estuvo, ¿sí? Fue cortado, ¿sí? Se fue tallado, pero con este árbol mayor, a través de estas dos anastomosis, ¿sí? Que fueron naturales, lógicamente, le sigue brindando, ¿no? el aporte de nutrientes necesarios que necesita este árbol. Acá pasa exactamente lo mismo, ¿no? Imagínense este territorio que está isquémico, como si yo tengo una arteria coronaria que está ocluida, pero a través del ejercicio voy generando estas pequeñas ramas, estos pequeños vasos sanguíneos, puedo hacer que esta región se reduzca porque quizá de acá salieron más vasos, de acá llegaron más vasos y se empezó a irrigar mejor esta zona. ¿Bien? Y por último, las adaptaciones a nivel de la periferia, ¿sí? Tienen que ver con la mejoría de la función endotelial, función dilatadora del endotelio, reducción de la tensión arterial y aumento del consumo de oxígeno máximo del lado de la fórmula que habíamos visto, ¿no? De la diferencia arteriovenosa. Esto es fundamental, ¿sí? Función endotelial, en definitiva, hace referencia a el papel del endotelio, que es
la capa de células que recubre el interior de los vasos sanguíneos, en la regulación de diversas funciones vasculares. Este endotelio produce una variedad de sustancias que pueden actuar como factores vasodilatadores o vasoconstrictores, ¿sí? Hay un fenómeno de regulación del tono vascular, vasodilatador, vasoconstrictor, ¿bien? También es responsable de la producción de factores que regulan la actividad plaquetaria, la cascada de coagulación y el sistema fibrinolítico. Y el endotelio también es una fuente importante de citocinas y moléculas de adhesión que regulan la función inflamatoria de los vasos sanguíneos. Bien, estas moléculas incluyen interleucinas, factores de necrosis tumoral alfa, bueno, etcétera, etcétera, que ayudan a regular la migración de las células inflamatorias y la respuesta inmunitaria de los vasos sanguíneos. Bien, por lo tanto, el objetivo, ¿no?, acá es generar una óptima dilatación del tejido vascular y prevenir la vasoconstricción anormal. Bien, y acá pueden ver en la imagen cómo el aumento del óxido nítrico puede llegar a mejorar esa perfusión miocárdica. Por lo tanto, si el óxido nítrico tiene un efecto antiagregante, antiproliferativo e inhibitorio de los fenómenos inflamatorios, se va a oponer al fenómeno de aterosclerosis, ¿sí?, de formación de la capa grasa dentro de la arteria coronaria. Durante el ejercicio lo que se da es la activación simpático-adrenal específica. Fíjense cómo tenemos un estado de reposo, un estado de ejercicio en relación al área esplánica, como en el reposo hay un porcentaje elevado, 20-25%, y con el ejercicio se reduce, a través de una vasoconstricción, se reduce el aporte de sangre a esa región. ¿Por qué? Porque lo que necesito es esto, ¿sí?, de 15 a 20% de masa muscular activa a un 80-85%, ¿no? Se da el fenómeno de simpaticolisis funcional, que es un término utilizado para describir una disminución temporal o reversible, ¿no?, de la actividad del sistema nervioso simpático. Dejo de enviar sangre acá para enviar más sangre acá, ¿sí?, a regiones donde realmente necesito un mayor aporte de oxígeno. Luego tenemos la presión arterial. El ejercicio genera una disminución de tanto la presión arterial sistólica como diastólica como la media, producto de un aumento de la excreción renal de sodio, una disminución del líquido intravascular y también porque la sangre se hace más fluida. Bien, lo que hace es que esta presión arterial sistólica no esté tan aumentada y que la presión diastólica baje, producto de una reducción de la resistencia vascular periférica. Bien, por lo tanto, a modo de resumen, ¿no?, para todos los parámetros cardiovasculares está claro que el cambio más grande ocurre en el comienzo del plan de entrenamiento, ¿sí?, un efecto que probablemente refleje señales de adaptación, bien, pero es muy importante comprender el curso temporal de los cambios y cómo se generan al inicio del entrenamiento y a posterior. Muchas de estas variables, lamentablemente, todavía hoy por hoy, con el nivel de evidencia, no están demasiado desarrolladas, pero sí que es importante entender que se van a dar cambios, ¿no? Se van a dar cambios adaptativos en relación a la fibra capilar muscular, al flujo sanguíneo máximo, ¿no?, en ese músculo esquelético, a la dilatación mediada por el flujo, el grosor de las paredes arteriales, etcétera, etcétera. Bien, bueno, espero haber sido claro. Muchas gracias por su atención y nos vemos en próximas cápsulas. Un saludo.